Por favor, les invito entonces, vamos a seguir la lectura de nuestro catecismo. Estamos en el domingo 44. Es el último mandamiento. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos que nosotros pues consideramos una expresión, como hemos venido aprendiendo y diciendo, son una expresión de gratitud. La ley, y esto tiene que estar siempre clarísimo porque tenemos la tentación nosotros de verla de otra manera. La ley no es la forma o la manera en que nosotros nos ganamos nuestra salvación. La obediencia a la ley es una expresión de gratitud al Señor por su redención. Es la forma en que vive el cristiano al estar en unión con el Señor Jesucristo. Bueno, vamos entonces al Éxodo 20 para leer en el versículo 17 el mandamiento. Éxodo 20, versículo 17. Este es el 10º mandamiento que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ese es el último mandamiento. Vamos ahora a leer lo que dice el catecismo, que nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, en el sentido de que toma de toda la Biblia los versículos relacionados con este mandamiento. Entonces dice el domingo 44, es la pregunta 113. ¿Qué ordena el 10º mandamiento? Respuesta, y es una respuesta un poco sorpresiva: que ni por deseo o pensamiento nuestros corazones se rebelen jamás contra alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo tiempo aborrezcamos el pecado de todo corazón y nos deleitemos en toda justicia. Pregunta 114. ¿Pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios? Esta es una buena pregunta para algunos grupos, no de esta iglesia, sino de la expresión evangélica. Respuesta: no, porque incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que con un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino todos los mandamientos de Dios. 115. Entonces, ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos? ¿Por qué el pastor lee todos los domingos los 10 mandamientos? Bueno, por esto. Si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida, primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más y más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar. Y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después, que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo, para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que, después de esta vida, alcancemos la perfección que nos es propuesta. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito y amado Dios, bendice, Señor, este mensaje, bendice este estudio, Padre. Ayúdanos a que, como hemos leído, Señor, nuestra obediencia cada vez sea más grande, que este principio de obediencia cada vez sea más profundo, que aprendamos nosotros, Señor, a ser renovados a tu imagen, Señor, mientras nos dirigimos a esa perfección que solamente, Señor, llegará cuando estemos en gloria, Señor, con Cristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, entonces les anticipaba, pero creo que es muy acertado, es medio sorpresiva la explicación que nos da el catecismo con respecto al 10º mandamiento. ¿Cuál era el 10º mandamiento que ya leímos? Repasamos una vez más. Tiene que ver con el acto de codiciar. Obviamente aquí nos habla en el contexto de la época, ¿no? Dice que no debemos codiciar la casa de nuestro prójimo,
la mujer de nuestro prójimo, ¿no es cierto?, sus siervos, sus bueyes, su asno, ni cosa alguna. Está hablando de las cosas que eran pues las más comunes de la cultura, la propiedad privada de esa época, la más importante, y también la relación más importante, la esposa de una persona, lo cual incluye también por extensión, ¿no es cierto?, el esposo, ¿no es cierto?, no solamente la esposa. No es que como aquí no está el carro, entonces sí puedo codiciar el carro, obviamente que no es así. Bueno, al final nos aclara, ni ninguna cosa de nuestro prójimo. Bueno, es claro. ¿Qué es la codicia en primer lugar? ¿Qué es la codicia? Ahora con las mascarillas no. No. Bueno, codiciar es querer algo que no me pertenece a mí. Y en ese proceso de querer eso que yo no tengo, ¿no?, termino incluso afrentando a Dios y afrentando a mi prójimo y dañándome yo también en el camino. El catecismo le da una expresión pues un poco más amplia. Fíjense lo que dicen de una manera mucho más elegante, que ni por deseo o pensamiento, ni por deseo ni por pensamiento, mi corazón debe rebelarse jamás contra alguno de los mandamientos de Dios. Y claro, ¿por qué dice esto? Porque al final del día nosotros vamos a quebrantar la ley de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay ¿qué en el corazón? Cuando hay codicia. Cuando codicio una relación distinta, ¿no? Cuando quiero otro Dios, bueno, rompo el primer mandamiento. Cuando en mi corazón hay el deseo de adorarle a Dios, no como Él dice, sino como yo quiero, rompo el segundo mandamiento. Cuando yo no quiero respetar el nombre de Dios, sino que yo deseo tratarle a Dios como yo quiero, rompo el tercer mandamiento. Cuando yo no quiero adorar a Dios corporativamente en el día de descanso, cuando yo no quiero adorar a Dios y reunirme con el pueblo de Dios, porque tengo que hacer lo que yo quiero, rompo el cuarto mandamiento. Cuando no quiero, ¿no es cierto?, y no deseo respetar la autoridad, rompo el quinto mandamiento. Cuando no deseo respetar la vida de mi prójimo, rompo el sexto mandamiento. Cuando no quiero respetar las reglas de la sexualidad y del matrimonio, rompo el séptimo mandamiento porque quiero hacer lo que yo quiero. Cuando quiero la propiedad privada de mi prójimo, rompo el octavo mandamiento y robo. Cuando no me importa el nombre de otro, no deseo respetar el nombre de mi prójimo, rompo el noveno. ¿Se dan cuenta? La codicia está siempre ahí. Al final del día este mandamiento nos habla, o es la regla del deseo. Y nosotros, al ser pecadores, tenemos esa tendencia que nosotros debemos, pues obviamente, siempre a través de la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, tratar de controlar. Nosotros tratamos de hacer lo que nosotros queremos. Esa es la gran tentación para todos los que están aquí presentes, desde el Josías hasta el anciano Fausto. Todos nosotros tenemos la tendencia a querer hacer lo que nosotros queremos. Somos personas que codician. Y por lo tanto nos damos cuenta que a Dios eso no le agrada. A Dios no le agrada. Dentro de la naturaleza de la santidad de Dios está el rechazar la codicia. Al contrario, nosotros lo que queremos es deleitarnos en la justicia, deleitarnos en hacer lo que a Dios le gusta, deleitarnos en amar a Dios, deleitarnos en amar a nuestro prójimo, no primeramente en amarnos a nosotros mismos.
vale la pena recordar esta mala interpretación de este versículo, ¿no? Que en Mateo 22, cuando al Señor Jesucristo le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y el que responde: amar a Dios con toda tu mente, alma, corazón. Y el segundo es semejante, dice Jesús: amar al prójimo como a ti mismo. Y algunos exégetas, ¿no?, terminan diciendo: entonces para amar al prójimo tengo que primero amarme a mí. Solo ahí voy a poder amar al prójimo. Pero nos damos cuenta, porque parecería, ¿no?, que por ahí hace sentido, pero al darnos cuenta o al entender bien lo que la ley está diciendo, y en general todo el mensaje de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el problema que el ser humano tiene, yendo desde Adán y Eva hasta todos los personajes de la Biblia y nuestra propia experiencia, nos damos cuenta de qué cosa: que nosotros nos amamos un montón. O sea, el problema del ser humano es ¿cuál? Que nosotros nos amamos desmedidamente. Usted va a decir: no, pero hay personas que no se quieren. La palabra de Dios, yo pienso, enseña otra cosa. No enseña eso. La palabra de Dios lo que enseña es que hay gente que no le gusta cómo es su vida, no le gusta cómo es tratada por otras personas. También hay gente que son maltratadas y una serie de cosas que suceden en este mundo caído. Y que precisamente porque nos amamos, entonces rechazamos esas circunstancias que nosotros estamos viviendo y las interpretamos como que, ¿no es cierto?, tenemos falta de amor por nosotros mismos. No es así. Si nosotros no nos amaríamos, vamos a poner esto en forma hipotética. Vamos a decir que nosotros no nos amamos de ninguna manera. Si yo no me amo, no me preocupa nada acerca de mí. Si alguien me hace algo, ¿me duele? ¿Me tendría por qué doler? No. ¿Por qué me duele? Porque hay un sentido en el que yo me amo. Ahora, aclarando, no es que nosotros tenemos que aborrecernos completamente. ¿Qué es lo que debemos aborrecer de nosotros? ¿Qué hay que aborrecer de nosotros? El pecado es lo que debemos aborrecer de nosotros. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que aborrecernos a nosotros mismos, es de nuestro pecado. Porque quien nos hizo a nosotros es finalmente Dios. Lo que está mal con nosotros es nuestro pecado. Por lo tanto, sí hay un sentido correcto de amor a nosotros. Por supuesto que sí. El problema, ¿cuál es? Es que nuestro amor hacia nosotros mismos es ¿qué? Es desmedido. Es desmedido. Por eso nos duele tanto lo que nos dicen las otras personas. Y con eso no estamos justificando, por favor, el pecado de otros sobre nosotros. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos diciendo que a veces somos, me incluyo, somos muy sensibles porque nos amamos mucho. A veces nos cuesta perdonar porque nos amamos mucho. O queremos que el resto nos ame de una forma como nosotros pensamos que nos deberían amar. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que merecemos tanto que cruzamos barreras, como por ejemplo de la que estamos hablando ahora. Y empezamos ¿a qué? A pensar que merecemos, empezamos a pensar que a nosotros nos corresponden cosas o circunstancias. Y de ahí es facilito llegar al territorio de la codicia. Nosotros tenemos que tener una evaluación justa de nosotros mismos. Nuestra vida vale y es digna. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios. Somos muy valiosos en ese sentido. ¿Pero quiere decir que nosotros entonces somos más que otros? No. ¿Quiere decir que nosotros entonces nos merecemos todo lo que nosotros queremos? No, porque por otro lado nuestro pecado nos hace frente a Dios, ¿qué cosa? ¿Qué somos frente a Dios? Culpables. Culpables, pecadores, no merecemos nada. Al contrario, lo que tenemos y lo que disfrutamos los cristianos es de pura gracia.
¿Y qué es la gracia? Ese favor de Dios, ese favor que es totalmente inmerecido, lo cual nos debe hacer a nosotros humildes, porque para no codiciar, ¿qué debe haber en nuestra vida? Humildad. ¿Usted cree que el arrogante, o pongámoslo de otra forma, es fácil para el arrogante no codiciar? Para el arrogante y el orgulloso es facilito codiciar, porque el arrogante y el orgulloso piensa que merece. Pero yo sí merezco. Si yo soy lo que quieran, ¿no? Por el lado que quieran irse. Porque si yo soy esto, porque yo vengo de tal cosa, o yo he hecho esto, o yo. Cuando nosotros al final del día tenemos que entender que nuestro yo está infectado de pecado, y si algo tenemos de bueno es de pura gracia. Más allá de la vida misma que, insisto, Dios nos ha dado y que es valiosa porque es hecha a imagen de Dios. Y por eso respetamos la vida de todo ser humano. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que tener esta convicción de que ni por deseo o pensamiento nuestros corazones se pueden rebelar contra alguno de los mandamientos de Dios. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Nosotros debemos tener una lucha en contra de esa codicia, porque esa codicia a nosotros nos aleja de Dios y nos hace más propensos a violentar las leyes de Dios. Al contrario, tenemos que aborrecer el pecado de todo corazón. Tenemos que deleitarnos en toda justicia. Y eso implica entonces no codiciar. Eso implica entonces tener una evaluación justa de quiénes somos frente a Dios y de que vivimos de pura gracia. El apóstol Pablo hablaba de esto, ¿se acuerdan? En Romanos 7. En Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Son estas preguntas retóricas que lo que nos están diciendo es que no es pecado, esa es la respuesta. En ninguna manera, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dios dio la ley para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Nosotros nos damos cuenta de que somos codiciosos cuando leemos la ley, nos ponemos a pensar como estamos haciendo ahorita y decimos, no, efectivamente yo soy codicioso. Si no hubiese esa ley, nosotros no sabríamos lo que ya somos. Pero pasamos entonces al siguiente punto, que va más allá ya del decálogo que hemos estado estudiando. Entonces, concluyendo que al final del día nosotros debemos, en el poder del Espíritu Santo y por amor al Señor, controlar nuestro deseo. Esa es la batalla final, mi deseo contra el deseo de Dios en mi vida. Si yo pertenezco a Cristo, por lo tanto, yo estoy llamado y debo buscar siempre la manera de todo corazón de deleitarme en la justicia. Habiendo dicho eso, entonces, la pregunta 114 nos dice, ¿pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios? En otras palabras, si tú eres cristiano, ¿puedes tú cumplir con los mandamientos perfectamente? Algunos dirían, no, de ninguna manera. Pero hay que tener cuidado con esa respuesta también, porque luego en cambio nos empezamos a dar permisos, ¿no? No, bueno, pero nadie es perfecto. Y justificamos así nuestras acciones. No, cuidado. Ya vamos a ver. ¿Y cuál es el otro extremo en cambio? Por un lado tenemos el antinomianismo o el libertinaje, ¿no? No todos somos pecadores, así que no hay problema. A la final, todos pecamos. ¿Cuál es el otro extremo? En cambio es ese legalismo, ¿no? Que parecería mentira, pero existe. Gente que dice, ¿eres cristiano? El cristiano no peca, el que tiene el Espíritu Santo no peca. Y luego nos convertimos, pero en personas tremendamente duras
y juzgadoras injustamente de todo el mundo. Fíjense cómo responde el catecismo acá, tomando algunos versículos de la palabra de Dios que vamos a leer. Primeramente dice, entonces, la pregunta cuál es, ¿pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios? No. Pero hay que calificar esa respuesta. No. Porque incluso los más santos, los más maduros en la fe, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de esta obediencia. ¿Qué nos está comunicando aquí el catecismo? Nos está recordando que nadie es perfecto, que sí los cristianos, que sí los regenerados empezamos a hacer obras que son consideradas por Dios un buen fruto, pero es un pequeño principio. ¿O usted cree que sus buenas obras son, pero limpias de pecado? Ni nuestra mejor, usted piensa en la mejor obra que usted ha hecho desde que es cristiano. La expresión de amor más sacrificial que usted haya tenido en su vida. Esa obra que usted hizo, esa expresión de amor que usted realizó, está manchada de pecado. El Señor de pura gracia acepta nuestras buenas obras y estos pequeños principios de obediencia. Y los acepta, ¿por qué? Porque nosotros estamos unidos a Cristo. No porque nuestras obras sean perfectas en sí mismas. Incluso ahí en nuestra obediencia está la gracia de Dios. Nosotros debemos recordar que nosotros somos pecadores. ¿Qué dice Juan 1:8? Esta mañana lo leímos. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Romanos 7:4, este es del apóstol Pablo, no es cualquiera, es del apóstol Pablo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:15, y realmente pensé que este era el versículo que estaba leyendo, este es del apóstol Pablo, porque lo que hago, dice él, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la experiencia del cristiano también. Pero fíjense el conflicto, porque luego malentendemos las cosas. ¿Qué sucedía cuando Pablo tal vez hacía algo que no era lo que tenía que hacer? Es algo que él consideraba ¿qué? O que le hacía sentir ¿qué? Aborrecimiento. En otras palabras, en el cristiano hay una lucha. En el cristiano lo que no puede faltar es ese conflicto. Porque el problema grave realmente está cuando el cristiano ya está entregado y endurecido. Cuando ya ni siquiera me importa, y ya no hay ningún tipo de arrepentimiento en mí. Ya no podemos decir, esto que aborrezco hago, Dios mío, líbrame, porque yo no quiero hacer estas cosas en contra tuya. Perdóname. O en contra de mi prójimo. Perdóname. Aborrezco esto. El no cristiano lo que hace es, está entregado. No le importa. Lo disfruta. Se jacta. No hay ningún tipo de conflicto en el no cristiano. Eclesiastés 7:20 también nos recuerda de esta realidad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Con esto aclaramos entonces estas posiciones que son fieles al perfeccionismo. El pentecostalismo tradicional enseña esa doctrina del perfeccionismo, ¿no? En el arminianismo clásico también había la idea de que después de la segunda obra del Espíritu Santo, prácticamente el cristiano puede llegar a un estado
casi que de perfección, no peca. A mí alguien que venía de esos círculos me dijo algo así. Me dijo una vez, a mí me dieron un diploma, en donde decía, usted es, bajo cierto tipo de título, usted es una persona que está ya en ese nivel. Y me dio mucha pena porque es un buen cristiano, pero tiene esa teología tremendamente equivocada y errada. ¿Y por qué esto es tan negativo para la vida del cristiano? Si yo pienso que yo no peco, ¿cómo vivo esa vida? Si yo no peco, no hay necesidad de ¿qué? De arrepentimiento. No tengo que buscar arrepentimiento. Pierdo el interés por Cristo porque entonces ya no necesito un Salvador si es que yo no peco. Y si es que yo no peco, soy ¿qué cosa con respecto a los que a mi juicio sí pecan? Mejor. ¿Y me vuelvo qué? Duro, arrogante, ¿no? Ajusticiador, una mala persona, un mal cristiano, sin misericordia y sin compasión. Así que eso tiene que estar perfectamente claro. Nosotros, hermanos, empezamos a dar primeros frutos de obediencia. Pero esos primeros frutos de obediencia, esto es importante, sin embargo, se reflejan con firmeza y no solamente tratando de obedecer algunos mandamientos, los que a mí me gustan, sino todos los mandamientos de Dios. Entonces en el creyente lo que hay, sí, es un proceso en el que tenemos que ir madurando, por supuesto que sí. Pero absolutamente todos los mandamientos de Dios ahora son importantes para mí. Por ahí voy a estar luchando con uno más que otro, pero para mí ahora todo lo que Dios ha dicho es importante. ¿Por qué? Porque Él se ha acercado a mí, presentándome la obra de Cristo a mi favor y mostrándome que yo soy un pecador y que sin Cristo no tengo esperanza, sino solamente expectativa de juicio eterno, y que por lo tanto debo vivir feliz y con gozo, sabiendo que cualquiera que sea mi circunstancia, yo ahora pertenezco a Dios. Mi pecado ha sido clavado en la cruz y yo ahora vivo para Él. Ya las circunstancias que me rodean son secundarias. Lo más importante no es el yo. Lo más importante no es mi deseo. Lo más importante es lo que Él quiere. Yo ahora estoy unido a Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Ahora hago su voluntad. Yo ya no. Yo soy siervo de Él. Pregunta 115 entonces, ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos? Si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida, ¿no? Y es una buena pregunta, capaz algunos de nosotros nos preguntemos eso, ¿no? Todas las mañanas hay que leer los mismos mandamientos, Éxodo 20, Éxodo 20, Éxodo 20. Bueno, ¿por qué? Porque es importante que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, recordemos lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Cristo es lo más importante, pero para nosotros Cristo no tiene significado si es que no entendemos nuestra necesidad de Cristo. Y la única manera de entender nuestra necesidad de Cristo es sabiendo que somos ¿qué? Pecadores. Y la única manera de saber que somos pecadores es siendo confrontados con la ley. Y eso es básicamente lo que dice este párrafo en el catecismo. Cuando dice, primeramente, leemos esto una y otra vez, para que durante toda nuestra vida conozcamos más y más, fíjense, más y más, no es solamente la primera vez, sino más y más, cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar.
En el mundo evangélico hay esta idea, fíjense que es distinto a esto que nosotros estamos tratando en este momento. Es muy distinto a esto que nosotros estamos tratando en este momento. Perdón, vi algo por ahí, hoy he estado desconcentrado. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, estábamos hablando entonces de que, vuelvo al punto, ¿no es cierto? Que tenemos que entender que nosotros somos pecadores, cada vez más y más. Y les decía esto, en el mundo evangélico, y a mí me sucedió cuando yo empecé en el cristianismo también, ¿qué es lo que sucede tradicionalmente? ¿No? Que en nuestro primer encuentro con el Señor, vamos a decir, ¿no? Entendemos que es una experiencia definitiva, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos como pecadores con la justicia del Señor, y eso está muy bien, y nos arrepentimos, ¿verdad? Venimos a la fe en Cristo, confiamos en el Señor Jesucristo, pero se nos presenta esta vida de aquí en adelante, todo es para arriba, más o menos, ¿no? Y tenemos esa idea de que, por ejemplo, nosotros estamos les rogamos por favor la mascarilla siempre puesta, muy amable, gracias. Entonces, les decía, tenemos esta idea que de aquí en adelante todo es perfecto, ¿no? Y si no perfecto, todo va a ser de bendición hacia arriba. Y la verdad es que en la experiencia cristiana, yo les puedo hablar ahora después de 15 años de cristianismo, no es así. Al contrario, cada vez me doy cuenta de que quiero decir esto bien, no es que peco más que antes, no es así. Hay una madurez en mí en muchas áreas, pero me doy cuenta de que las implicaciones de mi pecado son mucho más profundas de las que yo pensaba cuando yo por primera vez me encontré, o Él me encontró a mí. La madurez en el camino del Señor nos va a mostrar a nosotros que hay aspectos en nuestra vida que tenemos que entender y que tenemos que confrontar a la luz del Evangelio. Áreas en donde todavía hay oscuridad realmente, en donde nosotros no hemos soltado el control, queremos todavía nosotros manejar, se expresa este deseo descontrolado. Y por lo tanto empiezan estas codicias en el corazón y estas idolatrías en el corazón, que todavía nos manejan. Porque hay cosas en las que sí, no, yo tengo que controlar. Yo tengo que manejar. Hay cosas en las que sí, está todo entregado al Señor, pero otras no, nadie puede entrar ahí. Y obviamente tenemos que tener cuidado. Al contrario, nosotros vamos a encontrar cada vez más consuelo mientras más y más conozcamos cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar. Cuando usted viene a Cristo no es que usted dejó de ser pecador. Cuando usted viene a Cristo usted empieza a obedecer y empieza a santificarse y a ir madurando en santificación. Y la manera de hacerlo es precisamente conociendo cada vez más lo pecadores que somos. La verdad es que en la gran mayoría de iglesias evangélicas en el Ecuador no se lee la ley. No lo estamos diciendo por promocionarnos nosotros, sino porque es una realidad. Y si es que no se lee la ley de Dios, no hay forma de ser confrontados con el Evangelio, al menos no directamente como la ley lo hace. Otros pasajes sí lo harán y si la prédica lo puede hacer también. Pero nos perdemos de una gran oportunidad de bendición si es que nosotros no somos confrontados por la ley, sino estamos dispuestos a ser corregidos y exhortados. Esa es la primera cosa. Necesitamos nosotros
conocer lo pecadores que somos. En segundo lugar, dice así, bueno, y leamos un par de versículos, Romanos 3:20 dice así, con respecto a esto, dice el apóstol Pablo, que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado frente a él, refiriéndose a Dios. Y ahí nos aclara y nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito o un primer propósito de la ley es que nosotros podamos conocer nuestro pecado. Es lo que venimos diciendo. Primera de Juan 1:9 también nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto les está diciendo Juan ¿a quién? A cristianos. No está hablándoles a incrédulos, les está diciendo a cristianos. Salmo 32 también, en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Y quién es el que está hablando en el Salmo 32? Es el rey David, posiblemente después de su pecado con Betsabé. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué tuvo que pasar para que David pueda confesar realmente su pecado? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que ir el profeta Natán a confrontarle y decirle, este hombre eres tú. No, él le cuenta una historia y le dice, ¿tú qué dirías de estas circunstancias? Sí, ese eres tú, le dice. La ley nos confronta y nos confronta para que entonces nosotros busquemos salvación, busquemos perdón. No es para dejarnos sin esperanza, al contrario. Es para mostrarnos nuestro pecado y es para que nosotros corramos realmente a Cristo, el único que nos puede salvar. Decíamos también entonces, y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Esto también lo encontramos por ejemplo, en Mateo 5:6 recordamos este versículo de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros, hermanos, cuando somos confrontados con la ley, en el Espíritu, nosotros buscamos con más fervor el perdón de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Esa es la idea. La ley es un medio que nos revela nuestro pecado y nos lleva una vez más a Cristo, y nos lleva una vez más a Cristo y nos fortalece cada vez más en su gracia. Finalmente vemos esta última idea aquí en la pregunta 115. Después, dice, que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo. Entonces fíjense, cuando la ley es expuesta a nosotros y nosotros nos damos cuenta y decimos, Dios mío, soy un pecador, realmente soy un pecador. ¿Para qué sirve eso? Para que nos apliquemos en súplica a Dios la gracia de su Espíritu Santo, que nos dé de su Santo Espíritu, para que cada día seamos más renovados a su imagen, porque ese es el deseo del cristiano. Entonces fíjense, el cristiano no es el que no peca. El cristiano es el que reconoce que en su naturaleza está el pecado, pero que también el Espíritu Santo mora, que pertenecemos a Cristo y que estamos comprometidos en luchar en contra de ese pecado. Aborrecemos ese pecado y queremos arrepentirnos una y otra vez. E ir a Cristo una y otra vez. No de una forma hipócrita que simplemente quiere esconder nuestro libertinaje, sino porque sinceramente nosotros queremos huir de ese pecado y queremos refugiarnos en Cristo. Y por eso vamos también, como estamos leyendo aquí, en oración una y otra vez. ¿Para qué? Para ser renovados y pedirle al Señor que nos cambie y nos transforme. Que cada vez seamos más parecidos a Cristo. Un objetivo muy lejano para nosotros, pero finalmente un objetivo que debemos tener.
que cada vez nos parezcamos más al Señor. Y la única forma de hacerlo es a través del poder del Espíritu Santo. Hasta que después de esta vida alcancemos la perfección que nos es propuesta, en el sentido de que está en la gloria. Solamente ahí vamos a experimentar esa perfección. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Estamos en una carrera y nosotros tenemos que, no sé si ustedes han corrido alguna vez, aunque sea la maratón del colegio, aunque sea la vuelta a la cancha de fútbol del colegio, alguna cosa. Cuando uno está corriendo, ¿no? ¿Cuál es la tentación? Y cuando uno está ya cansado, ¿cuál es la tentación? Parar. ¿Qué se necesita para llegar a la meta? Perseverancia. Esa es la invitación, perseverancia. Perseverancia a seguir y a seguir en fe y en arrepentimiento, ya en términos espirituales, buscando al Señor, buscando su poder en el Espíritu Santo a través de su palabra, continuar corriendo, luchando en contra del pecado que nos acecha, para que lleguemos a la meta y lleguemos al premio finalmente de la gloria eterna. Este es el apóstol Pablo, con esto terminamos en Filipenses 3, dice él en los versículos 12 y 14. El apóstol Pablo, dice él, no que lo haya alcanzado ya. O sea, Pablo primeramente dice, yo no he alcanzado esto todavía. Ni tampoco que yo sea perfecto. Pero yo prosigo. No soy perfecto. No he alcanzado nada todavía, pero prosigo. Por ver si logro asir es agarrar, tomar, aquello para lo cual fui yo asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que pasó. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Nosotros no somos perfectos. Nunca vamos a ser perfectos en esta vida. Pero el Señor se acercó a nosotros, el Señor se acercó para darnos salvación, el Señor nos ha tomado para ser su pueblo. ¿Y qué debemos hacer entonces? Perseverar y correr en Él hasta llegar al fin. ¿Va a haber problemas? Posiblemente. ¿Va a haber dificultades? Seguramente. ¿Va a haber tentaciones? Seguro que sí. ¿Tribulación? ¿Prueba? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Abandonar la carrera entonces? Vamos a perseverar en el Señor, quien ha prometido tenernos en su mano, quien ha prometido que nadie nos puede separar de su amor, quien nos ha prometido que nuestra salvación está segura, pero que esa salvación que está segura debe ser vivida ya por nosotros hoy, precisamente como lo que hemos dicho, buscando siempre agradar al Señor. Y cuando el pecado se revele, buscar el perdón de Dios, buscar arrepentirnos, corregir, ir en oración al Señor una y otra vez buscando el poder del Espíritu Santo, para que Él sea el poder que necesitamos para que nosotros podamos llegar al fin, a la meta. Y esa meta es cuando el Señor Jesucristo nos llame a estar en su presencia, lo cual va a pasar con todos nosotros tarde o temprano. O la otra alternativa, ¿cuál es? Que Él venga y se adelante. Cualquiera sea el caso, vamos a estar en su presencia, y los que confiamos en la obra de Cristo y estamos
comprometidos con Él y esta carrera, vamos a verle cara a cara y vamos a estar en la gloria por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, queremos agradecerte por tu palabra y agradecerte, Señor, por estos temas que hemos podido aprender con respecto a la codicia, Señor, que es una tentación sin duda para nosotros. Ayúdanos a controlar nuestros deseos, Señor, y a someterlos a tu voluntad, Señor, a tu reino. Perdónanos porque hemos sido codiciosos, Señor, porque efectivamente codiciamos, Señor, y codiciamos lo que no nos conviene, Señor. Ojalá, Señor, lo único que quisiéramos fuese a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos entonces a correr, sabiendo que no somos perfectos, pero buscando eso, Señor, esa perfección. No porque queremos exaltarnos o autoexaltarnos, sino porque queremos, amado y bendito Dios, queremos, Señor, agradarte a ti y queremos imitar a Cristo, Señor, nuestro amado Salvador. Padre, gracias, danos de tu Espíritu Santo para que podamos permanecer en la carrera y perseverar, Señor, en esto que tú has puesto adelante, Señor, de nosotros mientras esperamos el día en que vamos a ver a nuestro Salvador en la gloria. En su nombre oramos, Padre amado. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 371, cuán dulce es confiar. Les invito a ponerse de pie, por favor. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Hermanos, les recordamos que las ofrendas por el tema de la pandemia no las estamos recogiendo aquí, sino las pueden depositar en la cuenta bancaria de la iglesia. Vamos a hacer una oración. Padre amado, recibe las ofrendas que tu pueblo ha traído, Señor, o que tiene pues planificada entregarlas, Señor, a ti, planificado entregarlas a ti. Señor, bendice a tu pueblo con generosidad. Igualmente, Padre, bendice a la iglesia mientras hacemos la obra que tú nos has mandado de predicar, Señor, el Evangelio, Señor, y el llamado al arrepentimiento. Padre bueno, oramos también por aquellos que están en necesidad, para que tú seas proveyendo de lo que ellos necesitan, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.